están? Bienvenidos a este tu canal Evangelio Reformado. En este día quiero primero hacer una breve reseña de lo que hemos estado desarrollando en los últimos videos. En el corazón de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, hemos querido desarrollar una serie titulada Conociendo las Perfecciones de Dios. En dos videos anteriores hemos conocido aspectos relacionados con la soberanía de Dios y con la santidad de Dios. Por tal motivo, hoy queremos continuar con esta serie y vamos a estar hablando sobre la omnipotencia de Dios. Bien, como ya lo hablé hace un momento, que les estuve comentando que estamos llevando a cabo una serie llamada Perfecciones de Dios. Hoy el turno es para la omnipotencia de Dios. Ya hemos desarrollado la santidad y la soberanía. Por tanto, es imposible desligar la omnipotencia de Dios de los otros atributos, porque todos ellos coexisten. Para nosotros poder hablar de santidad tendríamos que hablar de omnipotencia y de soberanía. Para hablar de omnipotencia tendríamos que hablar de soberanía y santidad. En otras palabras, ninguno de los atributos de Dios está nadando uno individualmente del otro, sino que todos están interrelacionados completamente y que habitan y coexisten al mismo tiempo. En otras palabras, cuando Dios hace una opción, no deja de ser santo. Sigue siendo santo, pero a la vez sigue siendo omnipotente y sigue siendo soberano. Es necesario aclarar que la omnipotencia de Dios no hace énfasis en que Dios pueda o que tenga el poder y la facultad de cumplir nuestros deseos o nuestras peticiones. Debemos partir de una premisa importante, y es que Dios es omnipotente. Dios, Él es el absolutamente otro, por lo tanto no tiene nadie que lo gobierne. Él es soberano, por lo tanto no tiene quien le indique qué debe hacer y qué no. Por tanto, todas aquellas peticiones que nosotros hacemos, cuando son cumplidas por Dios, básicamente obedecen a un decreto que Dios ya ha determinado desde antes. En pocas palabras, nosotros no recibimos cosas de parte de Dios, bienes o milagros o cosas parecidas de parte de Dios, porque nosotros hagamos una petición correcta o una petición buena. Esto sucede porque Dios así lo ha decretado antes, y aquí se centra el poder de la omnipotencia de Dios. Si partimos de la idea de que Dios tiene un raciocinio y que Él es un ser personal, entonces debemos entender también que Dios posee una voluntad. Y si Dios posee una voluntad, entonces esto indica que Él procede a hacer lo que Él decida y lo que Él quiere. Es aquí donde se centra el poder de la omnipotencia de Dios, en que Él es libre y toma decisiones y que hace cosas con todo su poder de acuerdo a sus designios y no conforme a nuestro criterio, a nuestro deseo o a nuestro pensamiento. Hermano, si tú piensas que Dios cumple tus anhelos solo porque tú eres bueno o porque tú hiciste una petición correcta, estás equivocado. Antes Dios le ha placido a Él cumplir ese deseo de tu corazón. ¿Solo por qué? Porque ya Dios antes lo había pensado y sabía que tú ibas a pedir tal cosa. Entonces, en referencia a lo anterior, tenemos una medida estándar, y la medida estándar es el mismo. Por tanto, todas las decisiones emanan de acuerdo a su designio y no conforme a nuestros pensamientos. Ahora continuamos un poco más adelante y tenemos que saber de dónde proviene el término omnipotencia. La palabra omnipotencia viene del latín omnipotens, que significa todo poder. Y
aunque esta palabra no la encontramos literalmente escrita como omnipotencia en los textos bíblicos, en muchos de ellos, quizás no alcanzamos a contar cuántos de ellos existen donde se use este término, pero se usa la palabra todopoderoso, haciendo referencia a que Él es dueño de todo y que es libre y que tiene la facultad en sus manos de hacer, de tomar decisiones y de hacer lo que le plazca. Solo nosotros somos criaturas delante de un Dios tan excelso y maravilloso. El término omnipotencia también hace referencia a que Dios no tiene límites. Su poder es en sobremanera grande, es excelso y es poderoso. La palabra asociada a la omnipotencia en el Antiguo Testamento es el Shaddai. El hebreo hace la traducción al español como todopoderoso, o en su defecto también provee la idea de que Dios es supremamente poderoso. No hay nadie que se iguale a Él. Uno de los pastores y teólogos más influyentes en la iglesia general en América y en Europa es Paul Washer, y él se refiere a la omnipotencia de Dios de esta manera. El decir que Dios puede hacer todo significa que Él puede hacer todo lo que está de acuerdo con su más santa, justa y benigna naturaleza. En otras palabras, Dios hace todo lo que Él puede de acuerdo a lo que Él es. Él jamás va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza y de lo que Él es en esencia. Por eso, amado hermano, en este video estaremos tratando el tema fundamental de la omnipotencia de Dios. Yo te invito a que nos acompañes, a que veas este video completo y de esta manera puedas aprender y puedas ampliar tu conocimiento sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, sobre los atributos de Dios y sobre el poder de Dios. En otro sentido, podrías conocer más a Dios. Hoy, en este momento, estaremos desarrollando, como ya se los he comentado, la omnipotencia de Dios desde tres perspectivas. Primero, estaremos observando el poder de Dios en la creación. Segundo, el poder de Dios en el sostenimiento del universo. Y en tercer lugar, estaremos hablando de Dios y los juicios, desde el inicio de la creación hasta el final de la creación. En el primer punto a desarrollar es el poder de Dios en la creación. Y resulta maravilloso observar cómo los mares, los cielos, las montañas fueron levantadas. Y para entender esto y para poder contemplar lo maravilloso que es la creación de Dios, tendremos que irnos al inicio. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos muestra esta maravillosa verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este sencillo versículo muestra de forma gramatical una excelente forma de explicar todo lo que Dios hizo. Es tan sencillo observarlo, entenderlo y comprenderlo, y cómo Dios a través de este versículo demuestra tanto poder y tanta majestad. En el principio creó Dios todo. En pocas palabras, este versículo no está dando lugar a que la creación se autocreó o que salió de la nada o que fue producto de una explosión, cualquier cosa que se haya inventado. Dios, con su poder y gloria, lo creó completamente todo. Entender la maravillosa obra de las manos del Señor conlleva un entendimiento y a una contemplación de su creación. Pero ahora trataremos de resolver uno de lo que es el común denominador de la creación del Señor. Dios, en su completa soberanía, solamente con hablar, creó todo. Así lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta frase, y dijo Dios, la encontramos en el verso 13, en el verso 6, en el verso 9, en el verso 11, y en muchos versículos del capítulo 1, cuando Dios iba creando cada cosa a través de su palabra, todo fue hecho. En pocas palabras, la omnipotencia de Dios se centra en su palabra.
Dios habló y fue hecho todo. Habiendo hablado ya del poder de Dios en la creación y que se centra en su palabra, procedemos al segundo punto, que es el poder de Dios en el sostenimiento del universo. Y al igual que como vimos, como Dios creó todo con su palabra, cuando Dios habló todo fue hecho. Ahora veremos cómo Dios con la misma palabra, es decir, con sus mismas palabras, sostiene el universo y sostiene toda la creación en general. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este versículo se incluye la idea fundamental de que Dios sostiene todo con su palabra, y debe esto ser entendido como algo completamente global. Dios, solo con su palabra, permite que la existencia siga existiendo. Si Dios por alguna razón decidiera quitar su palabra de toda la creación, todo dejaría de existir. Otro texto importante que nos da luz y nos aclara este tema sobre la omnipotencia de Dios y cómo Él sostiene con su palabra toda la creación, lo encontramos en Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17, y dice de esta manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Como decíamos hace poco, si Dios voluntariamente quisiera quitar su palabra, con la cual sostiene el universo, ¿te has preguntado qué va a pasar con nosotros? ¿Cuáles serán las consecuencias que sufriríamos nosotros como habitantes de este planeta? Una vez más, aquí notoriamente observamos el poder de Dios. Y miremos también lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Decir que para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Él crea es correcto y está bien. Y Él tiene el poder de sostener todo a través de su palabra, porque Él es el único que puede sostener la creación. El planeta no se sostiene porque los hombres con la ciencia intentemos cuidarlo. Él se sostiene porque Dios soberanamente y de acuerdo a su omnipotencia ha decidido que viva hasta nuestros tiempos. Muy bien, en tercer lugar vamos a estar hablando sobre el poder de Dios en los juicios. Y es difícil, y más bien diría yo que imposible, no relacionar el poder que Dios tiene sobre los juicios con la soberanía. Debemos entender que así como Dios es soberano y es omnipotente, Él tiene la autoridad completa sobre los juicios. Él es el único merecedor de toda dignidad. Él es el único merecedor de todo, de cualquier calificación para tomar decisiones conforme al destino de los hombres en esta vida y en la venidera. Por tal razón, debemos partir de la premisa de que Él como creador, que es de toda la creación, valga la redundancia, también tiene todo el privilegio sobre ella. En otras palabras, así como Él es el hacedor de todo lo creado, Él también es quien determina hasta cuándo dejará de existir tal cosa o el destino de los hombres. Como ya hemos estado hablando, Dios es dueño de todos los juicios terrenales y el último que sucederá en el futuro, que ya más tarde estaremos hablando sobre él. Pero el primer juicio que encontramos terrenalmente hablando
fue lo que Dios hizo con Adán y Eva una vez ellos decidieron desobedecer voluntariamente la ordenanza que Dios le había dicho a Adán mucho tiempo antes. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De esta manera, Dios determinantemente quiso que el hombre no estuviera más en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ya había pecado, en pocas palabras, había muerto y se había alejado de Dios. Y es una de las razones por la cual Dios continúa haciendo juicios sobre toda la historia de la creación. Otros aspectos relevantes que encontramos alrededor de la historia con relación a los juicios de Dios, encontramos lo sucedido con Sodoma y Gomorra, unas ciudades que estaban llenas y cargadas de pecado, y Dios tuvo que hacer juicio contra tales ciudades por la perversidad que existía y que había en ese lugar. Ocurrió de una manera muy particular, cayó fuego del cielo, y el último de ellos en ese seguido de ese instante fue cuando la mujer de Lot iba hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Una vez más se corrobora que Dios determinantemente lo que Él ha decidido, un juicio sobre la tierra, así lo ha hecho. Para hacer un paréntesis en este momento, encontramos en la actualidad el tema del coronavirus. Aunque para nosotros sea difícil de entender, difícil de comprender, esta pandemia hace referencia a un juicio de Dios sobre la tierra. En otras palabras, no podemos estar dando tributo a otra cosa. Vivamos confiadamente, todos los creyentes sabemos que Dios tiene el control, porque Él es el que está haciendo juicio contra la tierra. Volviendo al tema que estábamos conversando antes de hacer el paréntesis, continuamos con otro juicio que sobre toda la tierra tuvo lugar en tiempos pasados, y estamos hablando del diluvio. Un tiempo donde gobernaba la incredulidad, el pecado, la perversidad, la inmoralidad, donde se daban en casamiento, donde ignoraban completamente los juicios de Dios, ignoraban la palabra de Dios y la existencia de Dios. En ese momento Dios levantó un hombre llamado como Noé, que predicó por mucho tiempo, casi 120 años predicó hasta que vino el diluvio. Un acto y un evento despiadado quizás para muchos, pero justo para Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle: Dios, porque juzgaste a la humanidad? ¿Quiénes somos nosotros para decir: Dios, te equivocaste? Dios es soberano, Él es omnipotente, y Él decide hacer lo que Él quiere sobre los juicios. Siguiendo adelante, ya les mencioné en la actualidad lo que estamos viviendo, pero lo que ha sucedido en la tierra no tiene comparación con lo que sucederá en el juicio eterno, donde todas las naciones, grandes y chicos, se levantarán y se colocarán delante de Dios, donde Dios abrirá los libros y condenará a toda la humanidad. No habrá lugar donde escondernos, no habrá medicina que nos sane, no habrá medicina que nos limpie de enfermedades, no habrá lugar a donde huir, porque la presencia de Dios estará en todas partes, y todas las naciones que no se hallarán escritos en el libro de la vida serán condenadas eternamente a estar separados de Dios. Hermanos, esta cita bíblica la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la porción de la escritura que antecede al reino eterno. Aquí claramente el apóstol Juan está haciendo una descripción clara y completa sobre lo que sucederá ese día. Hermanos, tengamos en cuenta y tengamos en claro que el apóstol Juan no está usando un lenguaje simbólico o un lenguaje simbiótico o un lenguaje alegórico. Está hablando literalmente cómo podrá suceder en ese día. No, hermano, mi intención no es producir en ti temor, no es producir en ti terror, pero Dios en su omnipotencia, cuando todas las naciones estén delante de Él, no le temblará su mano para enviar al lago que arde con fuego y azufre a todo aquel que durante su vida en la tierra nunca contempló recibir a Dios en su corazón. Y aún asimismo condenará a todos los hombres que por mucho tiempo se autodenominaron cristianos o creyentes en el Señor, pero que perecieron bajo los efectos del pecado. En ese día, hermanos, Dios hará uso de su omnipotencia, donde la culpabilidad de los hombres saldrá de forma impetuosa y se hará visible ante los ojos de Dios, y toda la humanidad no tendrá excusa, porque la omnipotencia de Dios, aún en la determinación del destino de los hombres, se hace manifiesta. Quiero aprovechar este instante, mi hermano, para exhortarte. Si eres creyente y estás practicando algún tipo de pecado, corrige tu vida, cambia tu vida y cambia de dirección. Si no eres creyente, quiero que sepas que debes arrepentirte. Y si no lo haces, algún día tendrá consecuencias. Y esa consecuencia es el castigo eterno. Nadie escapará de las manos del Señor. Quizás tú puedes pensar que ahora eres juego o que te estoy intimidando, pero el día cuando eso llegue, te acordarás de estas palabras. Por eso, mi hermano, te invito a que busques del rostro del Señor y sepas que tu culpabilidad es la razón por la cual será condenado. Pocas palabras, tu pecado, pero seremos salvos a través de las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, solo si te arrepientes y miras a Cristo como tu único Salvador y miras a Cristo como Dios y como dueño soberano de tu vida. Muy bien, hermanos, para finalizar este video, quizás tú te estarás preguntando ¿por qué no utilizamos más textos bíblicos? Pero si pudiéramos utilizarlos todo, este video durara mucho tiempo. Pero nuestra intención es resaltar lo más importante de lo que es la omnipotencia de Dios. Por eso quiero terminar con este texto bíblico que dice así. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Hermanos, estamos en manos de un Dios todopoderoso, del Dios que creó los cielos y la tierra, de la cual nadie escapará de sus juicios, del cual todos también somos sostenidos, tal y como dijo el teólogo Jonathan Edwards, en manos de un Dios airado. Estamos en manos de un Dios misericordioso, pero un día la ira de Dios tendrá su lugar y no habrá quien sostenga la creación, porque Dios quitará su mano y su palabra y su poder. Bien, hermanos, agradecerte en primer lugar por haber compartido este momento conmigo. Es de bendición que tú puedas crecer en el Evangelio a través de estos videos. Quiero seguirte invitando a que sigas viendo nuestros videos anteriores y todos los videos que vamos a hacer en el futuro, y por eso te pedimos que le des suscribirte y que les des a la campanita para que recibas las notificaciones cuando montemos nuestros próximos trabajos. Gracias nuevamente por estar conmigo, y te habló tu hermano en Cristo, Nelson González. Dios te bendiga.